Y bueno, hoy es viernes y los viernes me da muchísimo gusto presentar, convivir, intercambiar conocimientos, sobre todo con nuestro historiador, con nuestro amigo Joaquín Robles Linares. Y hoy nos va a hablar de algo que creo que vale la pena que conozcamos. Joaquín, buenas noches antes que nada. No, buenas noches, Víctor. Espero que estés muy bien junto con Hilario, que aunque no nos acompaña, bueno, me imagino que está muy a gusto descansando. Y Yo me todo nuestro imagino, público. yo me imagino que sí está muy a gusto descansando. Y además ayer nos mandaron un bacanora que presumo lo, de- lo debe de estar probando. Bueno, oye, Joaquín, tú nos vas a hablar de la batalla de Guaymas. Esta pues, es Sí, histórico, es una batalla ahí que aparece en todos los libros de historia y además hizo famoso a ese puerto esta batalla. Joaquín, pues sí. somos todo Mira, oídos. efectivamente, hay por lo general aquí en Hermosillo y en otras partes del país calles que llevan el nombre de José María Yáñez, Ujú, precisamente el claro. general que defendió y gobernador en esa época de Sonora, que defendió de esta invasión francesa eh, llevada a cabo por filibusteros. Me gustaría darte primero, bueno, dices tú, ¿y por qué venían a Sonora? Sonora fue el estado que más atacaron estos Ujú, filibusteros, que no eran otra cosa más que soldados a sueldo con el mando de algún interesado que quería apoderarse de cierta región de algún país. Bueno, ok. Sonora curiosamente, es el estado que tuvo más ataques de filibusteros e intentos por separarlo del resto del país. Esto tiene fundamento con algo que fue trasminándose en las distintas columnas, periódicos y noticias que se daban en Europa de Sonora. Decían y además afirmaban que Sonora era muy rico en la minería y que tenía condiciones para separarse de México, que era un caos el siglo XIX, y que Claro. tenía las posibilidades, por su tipo de población y su alejamiento del centro, de hacerse un lugar independiente. Había sucedido algo similar, no igual, pero parecido con Texas. Ok. En este caso, Sonora estuvo constantemente atacado. Voy a dar nada más, antes de Oye, proceder un Joaquín, nada poquito. más rápidamente, Dime. pero no estaban mal, estaban bien informados. O sea, un Sí, estado con minería como sabemos que existe, ¿sí? Un así es, estado así es. lejos del centro del país en donde pues aparentemente era fácil pues invadirlo y controlarlo. Sí, es que no, las condiciones existían y te quiero decir algo, no estaban mal informados ni tampoco Así es. no estaban muy lejos de la realidad. Si tú revisas el Producto Interno Bruto actual de Sonora, vas a ver que la minería Eh, es una de las actividades, si no sé, no estoy seguro porque no soy economista, pero sé que es de las actividades más importantes que tiene el Estado, si no es que la más importante ahorita actualmente. ¿Por en qué? efecto. Imagínate, estamos hablando de mediados del 19 y en Europa, en Estados Unidos y en otras regiones, se sabía de Sonora. Era un estado, era una región, un estado enigmático que causaba mucha curiosidad. Y así, por ejemplo, llegó aquí primero un francés que quiso hacer un estado independiente, fracasó, Charles Pindley, luego llegó William Walker, que también lo intentó, no pudo. Y así llegará Rousseau de Borbón en 1854. Ya había estado un año antes, Víctor, en Sonora. Ya había estado invitado por Santana, porque había llegado y incluso Mariano Arista le había dado recursos precisamente, Víctor, para fundar una compañía minera por extranjeros, pero también que le ayudaran a contener los ataques de los apaches y tratar de colonizar con europeos una región tan desolada, tan vasta y tan lejana del centro del país. O sea, las condiciones políticas, sociales y económicas daban esas características al Estado. Esa aventura no tiene buen fin, Rousset se regresa y también había otra condición en la época muy importante, Víctor, la explosión minera o lo que le llaman el Gold Rush en California
que atrajo una cantidad enorme de población europea, oriental, incluso sonorenses, y allá en California se hablaba de Sonora, y entonces se le hacía todavía más fama de lo importante, de lo fácil que era llegar, de las cuestiones que existían y que se podía uno apoderar del Estado. Bueno, a eso hace que Rousseau de Bourbon, aunado a la anuencia del cónsul en California y otros personajes, había platicado con el primer francés que te digo que se llamaba Charles Pindray, y entonces decide entrar aquel junio de 1854 por Guaymas, ya con la intención de apoderarse y de librar una guerra, porque él sabía que las fuerzas militares pues eran muy débiles, escasas en la región, y que a lo mejor no existía ese sentimiento nacionalista. Bueno, llega Guaymas, oye, Joaquín, pero una pregunta de carácter técnico. En ese entonces, en esos años, pues había todo lo que conocemos en el terreno de minería, pero no se explotaba nada. Sí había explotaciones, de hecho, acuérdate que, por ejemplo, ya había minería, habían gambusinos. Por ejemplo, te doy un dato, más o menos un poquito después de 1854, por ahí antes de 1860, se descubre la veta de lo que hoy es Cananea. Entonces, ya empezaban. Mira, la actividad minera en la colonia, en la Nueva España, fue la actividad más importante de la Nueva España, pero no nomás eso, sino en México se produjeron adelantos tecnológicos, como algo que se utiliza o que se conoce como el azogue, que no es más que el mercurio y lo que hacían para separar ciertos minerales, y te estoy hablando de años antes de lo que era en la época de la colonia. O sea, la minería tiene un gran arraigo en México, y obviamente y es uno de los el oro debió haber sido algo fundamental. Bueno, era lo principal que buscaban, era lo principal. Pero aunado a eso, encontraban pues otros metales que en aquella época... Se encontraron el cobre allá en Cananea, obviamente. Así es, y acuérdate que, por ejemplo, la colonización de Sonora se da por la parte de la sierra buscando minerales. Bueno, tú conoces Álamos, ¿verdad? Sí, muy bien. Claro. Álamos es una población colonial que está fundada en una mina. ¿Por qué? La riqueza de Álamos era su mina de plata que existía ahí, y entonces esa fama de fundos mineros que existían en Sonora fue aventándose a Europa y fue arraigándose en muchos personajes, muchos de ellos aventureros como Rousseau de Bourbon, que agarraron esa idea, convencieron personalidades, consiguieron dinero y hacían aventuras para conquistar el territorio, obviamente con la intención no nada más de poner un fondo minero, sino también después adherirse a otro país, a los Estados Unidos, o ofrecer sus servicios. Y además otra cosa, había un puerto que también tenía comunicación y era importante para aquellos personajes. Oye, entonces, Joaquín, y la pregunta obligada en todo este terreno, ¿qué logró que no sucediera esto? O sea, porque pues ejércitos no había así como para defender de este tamaño, ¿sí? No, fíjate que toda la vida, en el siglo XIX y principios del XX, la presencia militar en Sonora, me refiero al Ejército Federal como lo conoceríamos ahora, era prácticamente inexistente. Lo que había en la época eran ejércitos locales y sufragados por recursos estatales. Sin embargo, el mando militar, en este caso el general Yáñez, sí era un mando que tenía la dirección y las capacidades y las facultades del centro. Pero hay algo, por ejemplo, en la batalla de Guaymas, había un batallón que se denominaba así, los urbanos de Guaymas. Los urbanos porque era la gente de Guaymas. Estoy hablando de un batallón, más o menos los batallones en México se componen alrededor de 600 personas. Pues muy grande. Andaba más o menos en unas 400 personas. Y era dirigido por un personaje muy importante que a veces no se le menciona, que era Cayetano Lucero Navarro. Este personaje, que era un hombre con gran arraigo ahí, nacido en San Miguel de Orcasitas, residente de Guaymas, empresario, había sido prefecto político, organiza ese batallón de urbanos y son los que dan la pelea con los escasos soldados que tenía el general Yáñez. Y ellos derrotan a los franceses en una batalla que empieza en la mañana, Víctor,
y termina hasta casi al meterse el sol. Una batalla terrible que prácticamente terminó casa a casa, donde los mexicanos, en este caso los sonorenses, no se dejaron vencer por las habilidades de los franceses. No había nada más franceses, había alemanes y había chilenos del lado de los invasores. Tan es así que en la tarde, al ver la respuesta de los sonorenses tan feroz, y en este caso del general Yáñez y de este personaje, Cayetano Lucero Navarro, la goleta que había transportado a los franceses salió huyendo de la bahía, precisamente al ver que todo estaba perdido y llevándose a algunos soldados. Al final del combate, la relación de bajas, pues, obviamente fue peor para los franceses, y en este caso el conde Rousset de Bourbon fue apresado. Hay un detalle también importante. Entonces entran por Guaymas todos. Sí, entran por Guaymas. Como te digo, un año antes había estado Rousset y toma Hermosillo, hay un zipizape, pero en fin se resuelve. En este caso, entran por Guaymas, son rechazados también por la valentía de doña Loreto Encinas de Avilés, un personaje también guaymense, que le avisa, la señora le avisa al general Yáñez y le dice, están bajándose, van a pelear, y los pone en alerta a esta señora, que hasta ahorita afortunadamente es un personaje muy reconocido, y entonces permite que tanto las milicias que existían en Guaymas con el ejército del general Yáñez se organizan para defender el puerto, y así lo hacen, y lo hacen con mucho éxito, y además con algo que a veces es difícil de medir, con una valentía tremenda. Hablan las crónicas cómo se combatían del piso de una casa a la banqueta, y de la banqueta al otro piso. O sea, fue una cosa tremenda la ferocidad con la que defienden. Y al final de cuentas, en este caso, los guaymenses logran expulsar y además apresan a Rousset de Bourbon. Ahí donde está hoy lo que es la Plaza de los Tres Presidentes, sí, hay una placa, y ahí cerca de esa plaza fue fusilado Rousset de Bourbon. Ya en agosto de 1854. Los personajes, obviamente, ahí está la placa. Ándale. Ahí está la placa. Fíjate que los personajes, tanto doña Loreto Encinas de Avilés, tuvo una participación así. Voy a utilizar una palabra que a veces se ha desgastado un poco, pero es la realidad. Una actitud patriótica, no nomás en este caso, en la guerra México-Estados Unidos, y en ocasiones después donde el puerto o Sonora se vio involucrada en otros conflictos. La señora, hay una anécdota donde ya le habían matado un hijo, agarra a sus 3 hijos, va y los presenta en el cuartel y les dice, aquí tengo más. Entonces, era una señora muy curiosa. Además, ella incluso paga de su bolsa barcos para transportar armas, personas, o sea, para que vean las dimensiones de aquellos personajes, qué tan identificados estaban con su tierra y con aquel nacionalismo incipiente, Víctor. O sea, sí. Hay que entender que México tenía unos cuantos años de independiente, ahí está Rousset de Bourbon en medio, pero además otra cosa también, Víctor, había que entender y darle todavía más valor a estos personajes, porque el gobierno central era un caos. En 1854 había pasado algunos presidentes y había vuelto a llegar Santana en esas presidencias caóticas, e incluso se había arrogado poderes, pues qué te diré, casi monárquicos. Se pone aquella distinción de Alteza Serenísima. O sea, imagínate estar en aquel momento, en aquel episodio del gobierno central, donde el personaje que presidía el país pues estaba ocupado de sí mismo, no estaba ocupado del país, no le interesaba. Y estos personajes, estos civiles, tanto como Cayetano Navarro y Loreto Encinas, aunado al general Yáñez, pues lograron contener una invasión, y además hicieron un papel extraordinario. Fíjate que también una cosa interesante, ya para ir cerrando, el apetito por Sonora, por Guaymas, no para, siguen habiendo intentos, y todavía viene después el Tratado Maclean-Ocampo, que no se firma, pero fue una intención del gobierno de la época de darle cruce o paso a perpetuidad
de Guaymas a Estados Unidos al ejército norteamericano, precisamente por la posición estratégica de Guaymas y el Golfo de Cortés. Entonces, esto es muy interesante y estos personajes lograron afortunadamente detener esa invasión. Cruzete es fusilado. La historia sería otra totalmente si no sucede eso, Joaquín. No sé en qué papel estaríamos ahorita, qué papel estaríamos jugando o dónde estaría nuestra frontera y de quién seríamos, porque pues difícilmente, pues después con el paso de los años íbamos a hacer una invasión francesa. O sea, tendría que haber pasado a otro país, ¿no? Totalmente, Víctor. Acuérdate, en 1800, la guerra del 47, la bandera en los Estados Unidos ondeó durante 2 años en Palacio Nacional. Si no es por el negociador norteamericano que se llamaba Nicholas Trist, que se le hizo un abuso, la frontera quedó donde está. Todavía en 1853, Víctor, eso es muy importante remarcarlo. Después de haber perdido la mitad del territorio, en 1853, Santana firma un contrato con los Estados Unidos y le entrega 400,000 hectáreas que prácticamente eran todas de Sonora. Porque para el tratado del 40, la guerra del 47-48, la frontera de Sonora estaba casi al llegar a Phoenix. Fíjate, sí, es cierto. Y en el 53 perdimos eso y entonces quedó como está ahorita, que los sonorenses quedaron furiosos por lo que había pasado. Entonces, y luego todavía después siguieron intentando entregar al Estado, entregar partes. Imagínate lo que hubiera sido, y eso te da una idea de cómo Sonora, a pesar de todas las intenciones de gobiernos extranjeros o personalidades, siempre optó por ser parte de México. Y además estar integrado a la República Mexicana es algo encomiable, y particularmente de estos personajes que vivían tan alejados y tan lejos no nada más del centro del país, tan lejos de todo. Vivían en medio de la nada y aún así defendían su territorio con un patriotismo excepcional. Sí, y con un nacionalismo que no sé cómo lo tenían en ese entonces, porque al final del día no sentían esa mexicanidad ni nada que se le pareciera. Así es, fíjate, y además siempre defendiendo al Estado, y además sin perder también la comunicación con los Estados Unidos, iban y venían, pero no entregaban ni su idioma, ni su cultura, ni nada. Ellos permanecían aquí y además defendiendo esos valores que ellos cultivaban, que es algo que a mí también me sorprende, porque después de tantos ataques y de tantas intenciones y también de tantos desaires de los gobiernos del centro al Estado, pues hubiera sido, si tú quieres, lógico que una parte del Estado o algunos se hubieran ido. De hecho, sí había simpatizantes, sí había sonorenses simpatizantes de los franceses y también de los norteamericanos y todo, pero era una minoría, nunca lograron inclinar la balanza. Joaquín, 30 segundos. Decirte algo interesante. ¿Qué sucede? Doña Loreto Encinas de Avilés, hasta la fecha se le recuerda. Cayetano Tiburcio es un personaje interesantísimo. Era dueño de todo lo que es hoy San Carlos, y en 1950 por ahí sus descendientes venden todas esas posesiones que hoy es el centro turístico, pero el origen de los terrenos era de él. La otra también interesante, ¿qué sucede con el general Yáñez? El general Yáñez sale condecorado, en fin, pero al final de su vida comete un error político, se adhiere a Maximiliano y termina en la cárcel. Sin embargo, después rescata su memoria Porfirio Díaz e incluso le conservan los servicios que le dio a la patria, y así es restituido en el Panteón de los Héroes Nacionales. Joaquín, mil gracias, excelente tu narración, tus comentarios, tu historia, y gracias como siempre, muy agradecidos aquí. Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, La Batalla de Guaymas. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, que la pasen muy bien.